Continuamos en el programa Sin Distancias, un espacio de la UNED para Radio 3 en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. Trataremos ahora de filología, en concreto de lengua española. El español cuenta ya con más de 495 millones de hablantes y es el segundo idioma de comunicación internacional tras el inglés, según el anuario 2012 del Instituto Cervantes. El español es, pues, un idioma en auge y que cada vez cuenta con más demanda de estudiantes interesados en aprenderlo. En el programa Sin Distancias hoy vamos a hablar de lengua española. Me acompaña aquí en la mesa, está conmigo Mariluz Gutiérrez Arauz. Mariluz, bienvenida y encantado de estar aquí contigo en un programa de radio. Igualmente encantada, Miguel, y ya sabes que me gusta mucho hablar contigo y hablar de estos temas. Mariluz Gutiérrez Arauz, que es profesora en la Facultad de Filología de la UNED, es catedrática de Universidad de Lengua Española, pero además también ha sido vicepresidenta muchísimo tiempo, 20 años, sí. Mariluz, cuéntalo tú. ASELE. ASELE es la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, una asociación internacional que reside en España, pero que agrupa a muchos profesores de español en el mundo y en España también, desde luego, sobre todo, y también a centros educativos de enseñanza de español, a editoriales, en fin, en ese mundo ha sido pionero ASELE, pero lleva ya 25 años de vida. Pero es bueno recordarlo, ¿verdad? Porque sí. Es verdad, ha sido pionero y bueno, pues suenan muchos a lo mejor otras asociaciones o de otros idiomas, pero yo creo que ahí tenemos una parcela que hay que rescatar. Mariluz. Sin duda, sin duda. Mariluz Gutiérrez Arauz es también directora del Máster de Enseñanza del Español como segunda lengua, con 12 años de vigencia. Sí, comienza la edición 12 en enero. Y también eres directora de una colección de manuales, que quiero que lo comentes tú, de español. Es una colección de la editorial Arco Libros, una colección que comenzó en el 2005, y lleva ya 16 publicados. Se llama Manuales de formación de profesores de español como segunda lengua. Esto de primera lengua y segunda lengua podríamos comentarlo, si te parece. Sí, sí. Las lenguas se pueden adquirir o aprender. Cuando un niño nace rodeado de los papás y la familia que le habla en esa lengua, por ejemplo español, pues ese niño es un nativo hablante y esa lengua para él, el español, se llama lengua materna o lengua primera lengua. Que se llame materna es discutible porque no va a ser paterna, pero bueno. Y no vamos a entrar en problemas de igualdad, ¿no? No. De género. Pero por eso muchos preferimos, en vez de materna o extranjero o todas estas cosas, preferimos primera lengua y segunda lengua. ¿Por qué? Porque cognitivamente empezamos, como no somos niños, empezamos a adquirir nuestra primera lengua o lengua materna con una parte del cerebro diferente y de una forma diferente. Primero comprendemos, descodificamos y luego empezamos a expresar. Primero es la comprensión y luego la expresión en la lengua primera o lengua 1. Lo que pasa es que ya ha llegado un momento, cuando ya rozamos los 10, 14 años, aprendemos lenguas, ya no adquirimos, aprendemos. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a los 10, 12 años a aprender el francés, el inglés, el chino, ya no lo aprendemos con la misma parte del cerebro. Lo aprendemos de otra forma, aprender, que es aprendere. Mientras que de la otra forma es adquirir cuando uno nace. Entonces, para los lingüistas está esta diferencia entre una lengua como primera lengua o lengua que uno ha aprendido. Se dice sin esfuerzo, bueno, que se lo pregunten al cerebro el esfuerzo que ha tenido ese niño durante años recibiendo todas las palabras de su familia, de sus padres, de la guardería, de sus compañeritos, hasta que es capaz de construir en esa lengua. No es un esfuerzo consciente, pero sí es un esfuerzo de su cerebro. Entonces esa primera lengua, para nosotros, o lengua materna, tradicionalmente hablando, frente a una segunda lengua, que no es segunda lengua en el tiempo. Y además que un niño puede tener 2 primeras lenguas o 3 primeras lenguas. Yo tengo 2 nietos que tienen 2 primeras lenguas
Una el inglés y otra el español, porque su padre, que es anglohablante, es nativo, pues le habla siempre en inglés, y su madre y todo el ambiente que les rodea, que viven en España, pues es el español. ¿Qué es? El español, primera lengua, y el inglés, primera lengua. Son bilingües. ¿Por qué? Porque la están adquiriendo al mismo tiempo. Entonces la gente piensa que primera lengua o segunda lengua tiene algo que ver con cronología, con tiempo. No, no. Incluso pueden haber, y hay muchos casos de 3 primeras lenguas. ¿Por qué? Porque las están aprendiendo en un momento de su desarrollo cognitivo en lo que la adquieren. Entonces yo creo que ha quedado claro que primera lengua es una cosa y segunda lengua es ya cuando uno la aprende con esfuerzo en clases o de otras formas. También puede adquirirla con el uso. Muchos dicen, no te apuntes en una academia, lígate con alguien nativo y aprenderás. Bueno, según tus capacidades, según el input que se dice con ese anglicismo al que estés sometido para aprender. Y, en fin, todo esto es una cosa muy complicada, muy bonita, pero primeras lenguas, segundas lenguas. Por eso en esa colección se llama Manuales de formación de profesores de español como segunda lengua y el máster se llama Máster Enseñanza del Español como segunda lengua. No nos gusta lo de extranjero, aunque ha habido una inercia y siempre se ha hablado de el español como lengua extranjera, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el español que aprende un niño tejano a partir de los 12 años, con la gran demanda que hay de español en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Que es una lengua extranjera? ¿Quién dice que es lengua extranjera el español en Estados Unidos? ¿Quién lo ha dicho? No, no es lengua extranjera. Es la lengua hablada por más de 50 millones de norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede hablar de lengua extranjera allí? Habrá que hablar de segunda lengua. O de primera cuando lo adquiere de la otra forma que hemos hablado antes. Entonces, lo de extranjero es un poco políticamente incorrecto, pero hay una tradición, una inercia de hablar así, que algunos poco a poco queremos ir rompiendo con la diferencia entre primera lengua y segunda lengua. Para eso sirve el lenguaje también, además, claro, para ir corrigiendo y aprendiendo y ajustándose a lo que queremos decir, ¿verdad, Mariluz? Justamente. ¿Y qué problemas plantea el español, produce el español para estudiantes no nativos? Bueno, qué pregunta. Esa es la pregunta del millón, maravillosa. ¿Qué problemas? Pues muy diferentes problemas. Aprender una lengua, aprenderla, no estoy hablando de adquirirla cuando uno es niño, aprenderla cuando ya la aprende como segunda lengua, es una aventura mágica, es maravilloso. Por eso ser profesor de español para no nativos, adolescentes o adultos, es una aventura maravillosa, porque alguien que está aprendiendo parece tonto, entre comillas, en esa lengua que aprende, pero puede ser un premio Nobel y sin embargo es torpe para expresar lo que piensa en esa lengua porque le falta el código. Entonces el español, ¿qué dificultades tiene? Bueno, pues depende para quién. Si es para un italiano, pues muy pocas, pues porque la fonética se parece mucho, el léxico se parece mucho, la gramática se parece mucho. Para un francés, pues también la gramática se parece mucho, la fonética es bastante diferente. Quizá es más difícil para nosotros aprender francés que para ellos aprender español, pero bueno, no entremos en ese tema. Cualquier hablante de una lengua romance o neolatina derivada del latín tiene en común la gramática. ¿Qué pasa? Que el subjuntivo existe en francés, existe en italiano, existe en portugués, existe en rumano, en catalán, en gallego. En fin, todas las lenguas romances. Entonces ahí no se van a volver locos aprendiendo el subjuntivo. Habrá pequeñas diferencias entre el francés y el español en el uso del subjuntivo cuando digamos, por ejemplo, cuando llegues a mi casa, te lo explicaré. Decimos, ¿cuándo? Cuando llegues, en español. En francés lo dicen con el futuro, quand tu arriveras. Lo dice cuando llegarás. Bueno, pues pequeñas diferencias. Pero aparte de esas pequeñas diferencias no es una gran dificultad. Pero hay, amigo, los hablantes de lenguas germanas, por ejemplo, los hablantes de inglés, el aprender el subjuntivo les vuelve locos. Es decir, que en gramática del español, ¿cuál es la mayor dificultad? El verbo. El verbo español es una cosa compleja, el verbo latino, claro. Es una cosa muy compleja, es lo más complejo de la gramática del español. Así como el nombre no es tan complejo, eso lo hemos explicado en otros programas, y la gramática del español tiene algunas dificultades menores, el verbo es muy difícil y los tiempos verbales. En lenguas como el inglés, la diferencia entre el imperfecto cantaba y canté, el indefinido, no existe. Entonces ellos, como no tienen esa diferencia, enloquecen cuando tienen que hacer la diferencia. Entonces hay que explicárselo muy bien.
durante años se les ha explicado regular y, en fin, esto estaríamos hablando mucho rato pero que en la gramática las dificultades dependen del aprendiz. Entonces, que el aprendiz es de una lengua romance, pues la gramática le resulta más fácil. Que es de una lengua no romance, germánica, mucho más difícil. Que es una lengua como el chino o el japonés, una lengua muy lejana. Pues fijaos que si en chino el verbo no es más que una palabra, no tiene flexión, va marcando las diferentes cosas con modificadores aparte, pues claro, les cuesta mucho. Entonces, en cuestiones gramaticales depende de la lengua. Hay lenguas que tienen casos. El español no tiene caso. Tiene el caso el ruso, tiene caso el alemán, bueno, las lenguas eslavas, el alemán. Y sin embargo, el alemán, que es hermano del inglés, el inglés no tiene caso y el alemán sí. Y tiene caso y tiene género número. O sea, tiene género masculino, femenino y neutro el alemán. Y el inglés no. No tiene ni género el inglés, porque no existe el género del inglés. Solamente en she, he y her, his y ya está. En los posesivos y en los pronombres personales, pero no tiene género gramatical. Y nosotros tenemos género. Entonces, ¿qué pasa con el género, la adquisición del género para los hablantes de inglés? Enloquecen. Y se pasan la vida, incluso profesores de español con los que tengo el gusto de tratar en Estados Unidos en los veranos, cuando estoy allí como profesora del máster de español de la Universidad de Middlebury, pues gente que son profesores de español, que llevan años enseñando español y siguen diciendo la problema y la tema. Y porque hay que decirles 1000 veces, esa A, aunque sea A, es un masculino, porque es Emma. Emma es que viene del griego y es masculino. Pero eso debe ser difícil explicárselo. Para ellos, bueno, pues lo dices en dos, porque son profesores, sí. Pero meterlo ahí, y entonces como ponen el piloto automático, es como el niño que dice ácido. En las conjugaciones o también, cabí, claro. Pues ellos ponen el código, o sea, aprendido de forma metódica, y entonces dicen, pues la tema y la problema. Eso es curioso porque ahora que lo comentas, a mí me ha pasado con gente vasca, vasca nativa, sí. Que hablaba en vasco, decía, una pijama. Yo recuerdo una chica como de 14 años que su madre le reñía y dice, pero ¿cómo dices eso? ¿No sabes cómo es que se dice un pijama? Y me llevó a lo que acabas de comentar tú, porque además has citado 2 ejemplos que es que yo creo que son que has dibujado exactamente el perfil del inglés o del anglófono. El tema y problema o mapa lo dicen siempre, claro, en femenino. La mapa. Sí. Me gustaría que hablásemos un poco, bueno, entonces, si nos dará género, tiempo. Claro, Sí, por claro. ejemplo, un problema, el género, para ellos. Un problema, el verbo. Muchos problemas gramaticales, pero claro, a cambio, que el inglés quizá tenga bastantes problemas también, pero sobre todo para nosotros aprender inglés es un problema fonético tremendo. Ajá. ¿Por qué? Porque nuestro sistema fonológico es muy simple en las vocales. Las vocales son solo 5 y muy claritas. Entonces, claro, nosotros cuando vamos a aprender inglés, que tienen 12, 13, 14, no recuerdo ahora cuántas, pero muchas, nos perdemos y confundimos. Pero claro, ellos cuando hablan español, resulta que hacen ese sonido schwa al final de la palabra, que a nosotros nos suena a una cosa diferente. Y en vez de canta o cante, que la niña canta o quiero que cante, bueno, pues canta y cante, ellos dicen lo mismo, la A y la E final hacen cante, y ese nos suena a E a nosotros, que es subjuntivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese problema fonético de ellos hace que nosotros les comprendamos como un error gramatical cuando es fonético. Entonces, hay que empezar a decirles que en el español la última sílaba es, digamos, la reina del cotarro. ¿Por qué? Porque en la última sílaba de las palabras está toda la flexión, los morfemas, las marcas de qué queremos. Si es subjuntivo, si es indicativo, si es imperfecto, si es indefinido, todo el mundo enorme del verbo. Entonces, claro, todo es un sistema. Y si vamos por planos, gramática, fonética, léxico, sí. Pero a veces la fonética tiene que ver que si yo pronuncio esa, como digo, soy inglesa y hablo, confundo cante, y tiene que ser o cante o canta, no ese que nosotros no tenemos y que le oímos como En fin, ¿qué problemas tiene? Muchos, como aprender cualquier lengua es una aventura fascinante, difícil, preciosa y desde luego
creo que es de las cosas más bonitas que se pueden hacer en la vida, aprender lenguas. Pero los que nos dedicamos a estudiar esto, el español es una lengua difícil, como todas, sobre todo en la gramática del verbo. Pero también la fonética que uno refleja de su propia lengua al hablar español hace que la comprensión se complique por estos problemas fonéticos. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que sí. Además de profesora de lengua española y catedrática como es Mariluz Gutiérrez, le recuerdo que estamos en un espacio dedicado a hablar de qué problemas tiene el aprendizaje de la lengua española para los que no son nativos. Quería recordar que estamos en un espacio de la UNED, sin distancias, y que la catedrática de lengua española, repito, Mariluz Gutiérrez Arauz, ha venido aquí a este espacio para desentrañar un poco esos problemas. Yo no sé si habría que matizar también niveles, porque has hablado, gramaticales, pero ¿qué niveles de problemas en cuanto a enseñanza, fonéticos, léxicos y gramaticales? No sé si ir por partes, porque cuando estabas hablando, los eslavos, por ejemplo, que tienen también muy amplio las vocales, ¿les cuesta menos hablar el español o al menos lo pronuncian muy bien? Pues bueno, yo me he fijado a lo mejor en deportistas sobre todo, ¿no? Que les ves rusos o serbios o algo así y lo hablan muy bien. Impresionante. ¿No? Es algo en lo que estamos de acuerdo todos. No sabemos por qué. Hay muchas hipótesis. ¿Por qué la gente eslava habla pronto y bien español? Yo he tenido oportunidad de hacer exámenes de diploma de español en Rusia y gente de los primeros niveles de aprendizaje, que si lo pasamos en un país anglosajón casi ni les entiendes. Ellos, aunque no tengan fluidez en el sentido expresivo, hablan con una precisión fonética tan grande que lo poco que digan les entiendes perfectamente. ¿Qué es eso? ¿Son genes? No creo, no sé. ¿Es que su propia lengua es tan compleja que está preparado su cerebro para aprender más fácilmente? No lo creo, porque tan complejo puede ser el alemán o el inglés. No lo sé, no te puedo responder. Solo que sí, es seguro. La gente de lenguas eslavas hablan con una facilidad, por lo menos el español, que es en lo que yo puedo decir. No sé, que si tuviera aquí algún profesor de inglés que dijera si tienen acento o no, podríamos preguntarlo. Pero desde luego, rápidamente, aprender lenguas ahora son 3 niveles, para ponernos de acuerdo. Entonces, el A, el B y el C. El A, principiantes, A1 y A2. A1 sería el principiantes, y A2 ya un nivel superior. El B ya es medios, y dentro del B, nivel B es B1 y B2. Y luego el C, que son avanzados, C1 y C2. Esos son los 6 niveles en los que dividimos el aprendizaje, digamos, en todas las lenguas, ¿no? Bueno, pues una persona que está en el nivel, por ejemplo, pongamos A2, que es principiante, no principiante, si es eslavo, posiblemente va a tener la sensación, bueno, claro, se mide, eso lo medimos con exámenes para medirlo bien y para evaluar, pero puede dar la sensación al hablar de que tiene un nivel superior. ¿Por qué? Porque su dicción fonética es fantástica. Entonces, todo este mundo de las lenguas es impresionante, porque hablábamos antes de lenguas latinas. ¿Y los hablantes de portugués? Y nosotros conociendo el portugués, ¿qué pasa con el portugués y nuestra relación con el portugués? O sea, que si yo voy a Portugal, hombre, yo a lo mejor he aprendido, pero un español que no ha aprendido portugués va a Portugal y no entiende nada. Eso que leer sí lo entiende, al oír no lo entiende. Pero eso sí va a Brasil y sí lo entiende. Claro, porque es muy diferente fonéticamente hablando el portugués de Portugal y el portugués de Brasil. Y para nosotros, hispanohablantes, el portugués de Brasil es muchísimo más fácil. La comprensión casi se dobla. Y sin embargo, llegamos a Portugal, no entendemos nada y cuidado, ellos nos entienden todo. Entonces es una sensación de que la tierra se te va hundiendo, como no te lo tomes, en plan de juego, que es como hay que tomarse eso y el aprendizaje es un juego precioso. Pero sí pasa eso, es una cosa curiosa que pasa con el portugués. Entonces yo que quiera aprender portugués, que se vaya a Brasil, aparte que se divertirá mucho. Si me oyen colegas portugueses se pueden enfadar, pero no. Esa S que cierra sílaba, que siempre... como la S que tiene Rajoy, un poco sí, que es prepalatal, pues en vez de decir Lisboa, dicen Lisboa.
en ese sonido que continuamente, y luego encima hacen átonas, es decir, no se oyen las que no tienen acento, las átonas prácticamente se eliden. Entonces, claro, uno no capta, no pilla, como dicen los jóvenes. Es cierto, porque has dado, yo creo, en las claves. Además, me gusta oírlo de tu voz, de una persona como tú, que eres catedrática, Mariluz, porque son cosas a lo mejor que lo decimos comúnmente, pues cuando hemos viajado así, y parece que son como tópicos que se quedan ahí. No, pero es verdad, porque lo que dices del el portugués de Portugal y de Brasil, también me remito a los futbolistas, sobre todo, que es lo que más abundan Sí. y son más mediáticos, ¿no? Pero Sí. es verdad, es que cuesta entender a alguien que hable portugués. Qué cerrado es. No sé si es cerrado la palabra cuando se habla de un idioma, pero que nos cuesta mucha dificultad. Nos cuesta porque tiene unos hábitos articulatorios muy diferentes. Uh-huh. Y entonces, claro, también es la actitud. La actitud lingüística es muy importante. Por ejemplo, ¿por qué Mourinho no habla bien español? Porque no quiere, sencillamente. Ya está. Porque no quiere. ¿Por qué? Porque los portugueses, porque no tiene actitud receptiva, cuidado. Que eso es muy importante en la enseñanza en cualquier cosa. Tú la actitud que tienes de respeto, de querer aprender, hace que aprendas. Y más los portugueses, que hablan muy bien lenguas extranjeras. Muy bien. Hablan muy bien inglés, por ejemplo, muy bien francés, muy bien español, en general. Y llega un entrenador del Real Madrid que, después de estar años aquí, prácticamente balbuce el español. Unas construcciones espantosas. Es que no le importa nada. No le importa. Yo no le juzgo, yo le respeto como a todos los seres humanos, pero como lingüista es un espectáculo ver que no quiere aprender. Y como no quiere, porque él está encantado de haberse conocido, pues ¿para qué va a aprender español? Entonces, eso nos pasa siempre. Nos pasa siempre que la actitud lingüística es lo que hace el aprendizaje. Por eso se aprende mucho si uno se liga con alguien de esa lengua. Automáticamente estás muy motivado. La motivación es la clave del aprendizaje en todas las esferas, y en lengua sin duda. Si yo quiero comunicar con un ligue o con un novio, lógicamente voy a aprender, pero vamos, a todas las horas del día y del mundo mundial. Mientras que si estoy poco motivada, que me han obligado a mis padres a aprender, en el colegio la profesora es un rollo, o el profesor y tal y cual, pues no quiero aprender. Ahora, como quiera comunicarme, porque lo necesito, automáticamente mi cerebro está abierto. Sí, yo no sé si eso entra en el terreno ya de la sociolingüística, Mariluz, pero yo creo que eso es fundamental e importante, ¿no? Sí. Lo que no sé, una duda que me surge, yo no sé si en los cursos estos, en los másteres, se prepara, por supuesto, a españoles que van a enseñar el español como segunda lengua a no nativos. Yo no sé si hay una especificidad también, depende de los receptores que vayan a venir. Has nombrado, pues el español yo creo que es un idioma en auge. Sí. En auge, por suerte para nosotros. Yo creo que falta un empujón, un filón ahí, porque eso sería también un cauce económico tremendo para el país. En la época de que estamos, además, yo creo que se solicita mucha gente. En Brasil yo creo que es ya la segunda lengua, ¿no? En la enseñanza. Pero yo no sé si hay una especificidad, te repito, pues por ejemplo, si va dedicado a enseñar, pues eso, a nativos que vengan del chino, del japonés, porque eso debe ser también una torre de Babel en una clase. Claro, no es lo mismo esas clases que tenemos algunos solo con hablantes de inglés o solo con hablantes de francés o solo con tal, pues en una escuela de idiomas de Madrid, que tú tengas delante de ti a hablantes de chino, de árabe, de rumano, de ruso, etcétera, etcétera. Es impresionante. Lo que sucede es que, claro, una cosa es aprender una lengua en el país donde esa lengua se habla. Por ejemplo, si yo soy marroquí o si yo soy rusa y estoy viviendo en Madrid y voy a la escuela de idiomas o a una academia X o a un curso de la universidad tal a aprender español o al CUIT nuestro, pues no es lo mismo que si yo estoy en Rusia aprendiendo español o en Marruecos aprendiendo español. Nada que ver, porque yo estoy viviendo en España, tengo inmersión, que se llama inmersión total en esa lengua. Y yo pongo la radio, por hablar de esa maravilla que es la radio, y oigo español. Y pongo la televisión y veo y oigo hablar a gente en español. Y entonces no es lo mismo. Ahora, yo voy a la escuela de idiomas y allí tengo al lado, yo soy rusa y tengo un marroquí y una china, etcétera, etcétera. ¿Y el profesor qué hace? El profesor lo que hace es hablar español
practicar en español, dar conceptos, instruir en conceptos básicos según el nivel, según el objetivo, según el alumno, según tantas cosas, que son muchos parámetros que hay que tener en cuenta para ser profesor auténticamente eficaz y serio de una segunda lengua, en este caso del español como segunda lengua. ¿Tienen de dificultad en esas escuelas de idiomas o centros que tienen alumnos de muchas nacionalidades? Sí, claro, pero tienen la ventajilla de que están rodeados de español, que salen a la calle, que salen a la secretaría y que, claro, eso les ayuda. Entonces, vaya lo uno por lo otro. Ujú. Ahora, los que estamos, por ejemplo, si yo estoy dando una clase de español en Estados Unidos, pues salen allí y están todo el tiempo rodeados de inglés, sí. Pero yo estoy todo el tiempo dirigiéndome a alguien que tiene, todos los de la clase, todos la misma dificultad en adquirir el imperfecto, todos la misma dificultad en adquirir el subjuntivo. Y entonces, claro, si hacemos prácticas con todo eso, todos van a entender. Ahora, tengo que saber yo cuáles son las interferencias lógicas de esos hablantes de su lengua con el español. Entonces, claro, es conveniente que cuando uno enseña, por ejemplo, español, en otro país, es bueno que hable la lengua del otro país, la lengua de los estudiantes que va a tener en sus manos, para que conozca cuáles son los dos códigos, en qué interfieren, qué transferencias lingüísticas puede haber entre ellos, y eso enriquece mucho al profesor, ¿no? Entonces, claro, tú me preguntabas, hay una gran demanda de profesores de español. Si quieres de esto hablamos Sí, habrá que hacer más citas. en otro programa, porque efectivamente hay muchos estudiantes de nuestro máster que son licenciados en historia, en filosofía, en ingeniería. Hemos tenido incluso algún médico, algún arquitecto, pues que se han ido pues de viaje a no sé dónde. Hombre, el médico puede servir en todos los sitios, ¿no? Pero uno de derecho no, porque si sabe el derecho español y se ha ido a Suecia, se ha encontrado que quiere quedarse allí a vivir por los motivos que sean, o a China, o a Marruecos, o a la India, pues se va a ganar bastante mejor la vida siendo profesor de español, porque hay una gran demanda. Por eso se está dando una reconversión profesional de muchas personas, y por eso hay una demanda de formación seria de profesores de español. Tendremos que hacer más programas porque yo creo que es un tema apasionante. Mariluz, además tú eres muy buena comunicadora, lo expresas muy bien y yo creo que nos quedamos con ganas de profundizar más. Mariluz Gutiérrez Arauz, que es catedrática de Lengua Española en la Facultad de Filología de la UNED, directora del Máster de Enseñanza del Español como Segunda Lengua, con 12 años ya de vigencia, además de más cosas que ya no caben en este espacio. Mariluz, encantado de verte por aquí y nada, te cito para un próximo programa cuando tengamos tiempo. ¿Vale? Muchas gracias, Miguel, encantada yo también.